Séneca fue un ilustre sabio romano, representante del estoicismo. Una de sus obras emblemáticas es Cartas a Lucilio, que son consejos y reflexiones que escribe Séneca para su estimado amigo Lucilio. Vamos a continuar revisando estas cartas. La octava se titula Del retiro del sabio. Dice: si me he refugiado en la reclusión y he cerrado las puertas, solo ha sido con el propósito de ser útil a muchos. No he pasado ningún día ocioso. Aprovecho buena parte de la noche en el estudio, ya que no me entrego al sueño, sino que éste me rinde. E insisto en el trabajo, a pesar de la pesadez de mis ojos, de la fatiga de tan prolongada vigilia. En su retiro, en su soledad, el sabio es útil a los demás. Séneca escribió estas cartas en los últimos años de su vida. A pesar de su edad, persistió en su afán de aleccionar a Lucilio y de paso a las generaciones futuras, que todavía siguen siendo iluminadas con su sabiduría. Continúa: me he apartado no solo de los hombres, sino de los negocios, y principalmente de mis negocios. Me ocupo de los hombres del futuro, redacto algunas ideas que les puedan ser útiles. Les dirijo por escrito consejos saludables, cual preparados de útiles medicinas. El sabio se siente responsable del mundo, debido a su profunda conciencia. Se preocupa del porvenir. Dijo Cicerón que el sabio piensa que la posteridad es algo que en realidad le concierne, a pesar de que no tendrá conciencia de ella. Al sujeto promedio no le importa más que el presente y lo que a él o a los suyos les afecte. En cambio, el sabio se siente parte del todo, en tiempo y espacio. Le incumbe que el hombre sea virtuoso, para que todo evolucione. También dice: proclamo a gritos, evita todas aquellas cosas que complacen al vulgo, muéstrate desconfiado y temeroso ante los bienes que de la fortuna provienen. Las fieras y los peces son engañados por el cebo que les atrae. Lo que agrada a la mayoría a menudo es errado. Precisamente son cautivados por ese cebo, que no es más que el placer. Todos caen ante él. Aristóteles dijo: el error en general procede del placer, el cual parece ser el bien, sin serlo realmente. El vulgo escoge el placer, que toma por el bien, y huye del dolor, que toma por el mal. Así se embauca a las masas, dándoles placeres por doquier, se las tiene esclavizadas. Afirma: son emboscadas. Cualquiera de ustedes que desee pasar la vida en paz debe evitar, en la medida de lo posible, estos beneficios pegajosos que lastimosamente nos engañan también en esto, en que creemos poseerlos y quedamos sujetos a ellos. La fortuna no solo nos hace perder la cabeza, sino que nos sacude y aplasta. Las cosas materiales son los anzuelos que atraen a las personas hasta hacerlos dependientes de ellas, esclavos, pues luego no pueden dejarlas porque les dan placer, aunque también les hacen un mal. Señala: mantengan pues aquel género de vida sano y salvador, que consiste en no ser complacientes con el cuerpo, más que en aquellas cosas que precisan para su buena salud. Es menester tratarlo severamente, para que no se muestre desobediente al espíritu. La comida calme nuestra hambre, la bebida apague nuestra sed, el vestido nos proteja del frío, y séanos la casa una defensa ante los ataques a nuestra salud. Es decir, limitarse a la necesidad, no regirse por el placer. A eso se refiere con ser severos con el cuerpo, a no mimarlo con deleites. De lo contrario, el cuerpo mandará al alma, y uno se guiará de sus apetitos, no de las necesidades reales, que son comer por hambre, beber por sed, vestirse para cubrirse. Ahora, sin embargo, la mayoría come por gusto, y se viste para modelar, verse bien. Declara: menosprecia toda cosa que un trabajo superfluo ha puesto como adorno y elegancia. Piensa que solo el alma es verdaderamente admirable y que no hay nada grande que se pueda comparar con un alma grande. En efecto, el interior es lo más importante, lo que vale. Muchos entienden esto, sin embargo, siguen preocupándose por las cosas superficiales. Parece contradictorio. Luego cita un aforismo de Epicuro, que dice: es necesario servir a la filosofía si queremos alcanzar la verdadera libertad. El que se le someta en donación total será liberado sin tardanza, ya que el propio servir a la filosofía significa ser libre. La filosofía es la senda de la virtud, de la verdad. Por ende, quien se entregue a ella con sinceridad será libre, pues no puede haber libertad donde no hay verdad. La carta novena se titula Amistades del sabio. Indica: el sabio, por mucho que se baste a sí mismo, desea tener un amigo, un vecino, un camarada. Si el sabio se siente satisfecho solo con él mismo, no es que quiera carecer de amigo, sino que le es posible estar sin él. Para Séneca, que el sabio se baste a sí mismo no significa que no quiera tener amigos, pues no es su prioridad estar solo, pero estándolo podría estar tan a gusto como con un amigo. Esa es la diferencia, pues la mayoría no soportarían el estar solos. Señala:
El sabio, por más que se baste a sí mismo, con todo, desea tener un amigo, aunque solamente sea para ejercer la amistad, a fin de que tan grande virtud no permanezca sin cultivar, y no por tener quien le asista en la enfermedad, quien le socorra en la prisión o en la escasez. La amistad se debe dar sin esperar nada a cambio, a no ser sinceridad y fidelidad. Empero muchos se granjean amigos pensando en una retribución o en una compensación, es decir, por interés. Quien no mira más que a sí mismo y según ese criterio contrae únicamente una amistad en interés propio, piensa indignamente. Estas son las amistades que la gente llama oportunistas. Quien ha sido escogido por razones de utilidad agradará no más tiempo del que fuere útil. Por este motivo, a los de próspera fortuna les acosa una multitud de amigos. A los arruinados les acompaña la soledad. Los amigos escapan de la situación que les pone a prueba. En efecto, en la desgracia se conoce mejor a quienes rodean a uno. Para el Estagirita, las amistades por interés no eran amistades reales, tampoco las amistades por placer. Dijo, aquellos que se quieren por interés no se quieren por sí mismos, sino en la sola medida en que se benefician en algo los unos de los otros. Igualmente los que se quieren por el placer, aquellos que son superficiales, no tienen afecto a otros porque sean de una condición determinada, sino simplemente porque les resultan agradables, afirma Séneca. ¿Por qué contraer una amistad? A fin de tener por quien poder morir, de tener alguien a quien seguir en el exilio, a quien salvar la vida a expensas de la nuestra. Digamos que la amistad sirve para poner en práctica aquello que se ha aprendido, la virtud, que en soledad no se podría ejercitar enteramente. Cuando la amistad es sincera y entre ambos amigos son virtuosos, es como si fueran uno solo. Indudablemente, existe alguna semejanza entre la amistad y el afecto que se tienen los enamorados. El amor puede definirse como una amistad enloquecida. En efecto, si se quita la locura que caracteriza al amor, quedaría únicamente la sana amistad. Luego señala, el sabio encuentra contentamiento en sí mismo. El sabio se basta a sí mismo para vivir feliz, no para vivir. Para vivir le precisan muchas cosas, pero para vivir feliz solo le hace falta un alma sana y elevada, que sepa desdeñar a la fortuna. Para muchos vivir implica satisfacer muchos deseos y ambiciones, pero para vivir realmente feliz no se necesita ninguna de esas cosas materiales, sino solamente riqueza interior, la salud del alma. Esta hace que el sabio se contente con lo que tiene. Continúa, al sabio le hacen falta las manos, los ojos y otras muchas cosas indispensables para los usos cotidianos, pero no siente necesidad de ninguna de estas cosas, ya que experimentar una necesidad es hacerse esclavo de ella. Para el sabio no existe nada necesario. Con no sentir necesidad se refiere a no estar sujeto a algo, por ejemplo la mano. Es muy útil, pero por salvar su mano el sabio no va a someter su alma. Si le amenazan, no va a traicionar sus principios, pues justamente su interior le da valor. Sin él no es nada, aunque tenga el cuerpo intacto, asegura. El bien supremo no busca sus medios fuera de sí mismo, es dentro de su propia casa donde es honrado y surge por entero de sí mismo. En cuanto el hombre busca una parte de él fuera de sí mismo, cae bajo la esclavitud de la fortuna. Solo las cosas de dentro dependen de uno mismo. Las cosas de fuera no se pueden controlar, y a menudo éstas no se dan como uno espera, y se sufre. En cambio, quien se basa en su interior podrá ser feliz, si logra cultivarlo claro. Prosigue. Con todo, ¿cuál ha de ser la vida del sabio si queda sin amigos, metido en prisión, o abandonado entre gente extraña, o detenido en una larga travesía, o arrojado a un desierto? ¿Cuál es la de Júpiter? Se recoge en sí mismo entregado a sus pensamientos. Cosa parecida realiza el sabio. Se repliega en sí mismo, queda en compañía de sí mismo. Precisamente estas cosas que dependen del azar, que son calamidades para la mayoría, no afectan al sabio, puesto que su riqueza está en su interior, en su alma, no en las cosas de fuera, ni siquiera en su cuerpo. Séneca pone el ejemplo de Estilpón, quien a pesar de haber perdido todos los bienes de fuera, permanecía feliz. Dice, el sabio delimitará todo bien en su interior, y dirá lo que dijo Estilpón. A él, en efecto, estando sometida su patria, perdidos los hijos, perdida su esposa, y pese a todo feliz. Demetrio, llamado Poliorcetes, por sus asedios a las ciudades, le preguntaba si había perdido alguna cosa, a lo cual respondió, todos mis bienes están en mí. Estilpón fue un filósofo griego de la escuela megárica. Se dice que fue maestro de Zenón, el fundador del estoicismo, también que fue discípulo de Diógenes el Cínico. Lo cierto es que este hecho lo convirtió en un modelo de sabiduría. Continúa.
He ahí al hombre fuerte y valeroso, superó la propia victoria del enemigo, dijo nada he perdido, obligó a aquel a dudar de su victoria. Todos mis bienes están en mí, justicia, valor, prudencia, la misma disposición a lo considerar como un bien, nada que nos pueda ser arrebatado. ¿Ves cuánto más fácil resulta vencer a todo un pueblo que a un solo hombre? Esta sentencia coincide con la del sabio estoico. También éste lleva por igual sus bienes intactos, a través de ciudades incendiadas, ya que él se contenta consigo mismo. A este límite circunscribe su felicidad. Así ya no es tan difícil ser feliz, al menos es posible. En cambio, mediante las cosas exteriores es imposible. No es nada fácil llegar a este nivel, todo lo contrario. En todo caso, quien se contente con menos será en esa medida superior, pero muchos carecen de esta cualidad. Buscan por fuera porque nada encuentran por dentro. Y así Séneca vuelve a citar a Epicuro, a quien sus bienes no le parecen muy cuantiosos. Aun siendo dueño de todo el mundo, ese será un desgraciado. Es cierto, la ambición es inagotable, desde el pobre que quiere progresar hasta el rico que quiere ser nabab. Nunca están satisfechos, ni lo estarán. Son esclavos de su ambición. Creen ser felices, pero afirma Séneca: si se proclamase a sí mismo feliz aquel rico deshonesto y aquel señor de muchos, pero esclavo de la mayoría, ¿resultará ser feliz por su propia decisión? No importa lo que diga, sino lo que sienta, ni lo que sienta un día, sino lo que sienta siempre. Lo que sienten es un placer temporal, que dista mucho de la verdadera felicidad, que es estable y permanente. Pero ellos no conciben algo semejante. Para ellos la felicidad es momentánea, eso es placer. No obstante, parecerá injusto que estas personas vacías por dentro sean las que más dinero tienen. Injusto tal vez, pero no ilógico. Quien busque materia tendrá más materia que quien no la busque. Quien busque espíritu igualmente, aunque esto es mucho más difícil de encontrar que la materia. De todos modos, no lograrán estar contentos, satisfechos con lo que tengan. Culmina Séneca. Mas no hay por qué temer que un bien tan preciado llegue a manos de un indigno. Solo al sabio complacen sus bienes. Toda necedad sufre por hastío de sí misma. Ciertamente la máxima dicha no la tendrán, solo imitaciones burdas de ella. Placer, ese cebo que persiguen todos.